Bueno, yo creo que aquí muchísimos ya me conocéis, de hecho algunos di clase ayer, otros los di el anterior cuatrimestre y poco tengo que presentarme. Bueno, a lo mejor alguno que hay de primero que he visto caras que no me suenan, pues ya me sufriréis en los futuros años. En primer lugar, agradecer a Vicente que contase conmigo porque muchas veces vas allí, das la clase, hablas con los alumnos, cuentas el temario que tienes que dar, pero pocas veces tenemos la oportunidad de verdad de contar lo que hacemos fuera de la universidad. Y lo cierto es que en esta titulación, concretamente, muchos de los profesores no solo tenemos esa labor de docente investigador, sino que también tenemos una labor profesional de trabajo con deportistas o con personas del ámbito de la salud. Como por ejemplo Rafa, ya conocéis su labor profesional. Entonces, es un poco diferente a dar una clase y me gustaría que también lo tomases como un poco diferente, ¿vale? Si queréis en cualquier momento preguntar cualquier cosa, sentiros libres y nada. Yo aparte de esta labor en la universidad, pues trabajo en la Federación Española de Ciclismo y trabajo en dos vertientes diferentes. Una primera, acompañando a deportistas y dándoles soporte técnico en competiciones internacionales con el objetivo de conseguir el mejor resultado posible. Esto es viajando por todo el mundo, que es una oportunidad increíble. Y luego otra diferente que es evaluando a los deportistas de los equipos nacionales de las disciplinas olímpicas, evaluando su rendimiento deportivo y dándole feedback a entrenadores y a deportistas y a los propios seleccionadores para el correcto desarrollo de su labor deportiva. Trabajar en el alto rendimiento deportivo no es una de las salidas más rápidas, no es una de las salidas más directas, no es una de las salidas en las que se gane más dinero y es una salida difícil. Pero a mí la idea que me gustaría transmitir es que yo, por ejemplo, llegué ahí a través de esas prácticas o esas estancias externas en una titulación oficial, que fue la del Máster de Rendimiento y Salud que cursé aquí en la Universidad Miguel Hernández. No a través de ningún contacto externo ni a través de nada, sino a través de esas prácticas. Yo creo que es importante porque muchas veces las hacemos en plan, bueno, venga, yo voy a hacerlas, voy a pasarlas por encima, que me las firmen y demás, y muchas veces no os dais cuenta de que es el primer contacto que tenéis con la vida profesional de lo que estáis estudiando, ¿vale? Y eso es un punto que, por ejemplo, yo no lo tenía claro y como lo que estaba haciendo me gustaba, luego viéndolo con perspectiva digo, bueno, es que al final yo empecé a hacer este máster porque me dieron trabajo aquí en Elche, no por otro motivo, no porque yo pensase que aquí iba a hacer el mejor máster de la historia ni nada. Pero el trabajo lo conseguí a través de mis prácticas de grado en otra universidad, que las hice aquí y al terminar me quisieron contratar, ¿vale? Y en la federación entré de una forma parecida. Yo quería hacer unas prácticas relacionadas con la investigación porque era lo que me gustaba y pues seleccioné una línea que a mí me llama la atención relacionada con el ciclismo y mi tutor me planteó un tema y yo me vi un poco perdido porque él te ayuda mucho pero al final estás tú solo contra el mundo. Y a raíz de buscar yo a gente que supiera del tema, yo investigo en variabilidad de la frecuencia cardíaca, muchos de aquí ya lo sabéis porque soy muy pesado con ese tema, ¿vale? Pues buscando profesionales del área que trabajasen con esos deportistas, pues encontré una persona que me ayudó un montón, que nuestra relación parecía que ella había acabado en el máster, pero que al año y medio, más o menos, pues me llamó para ofrecerme una oportunidad laboral, ¿vale? Y creo que al final eso pasa por dos motivos y muchas veces no somos conscientes. En primer lugar, que las prácticas tenéis que hacerlas en un sitio que de verdad os guste, no con pensamiento de, no, yo quiero buscar un sitio que tenga una posible salida profesional. Sí, tenéis que buscar eso, estamos de acuerdo, pero también un sitio que os apasione, porque si no al final esa labor profesional y esa imagen que vais a dar a ese profesional que ya está en ese ámbito, pues al final puede que no sea la que él está buscando. Yo como lo hice buscando lo que a mí me gustaba, no lo que me iba a dar dinero, pues puse toda la carne en el asador. Y yo creo que eso fue un motivo y un punto a mi favor para luego pues, poder entrar ahí y a partir de ahí pues empezar a crecer. ¿Vale? Entonces, esa un poco la visión que os quería transmitir, creo que estoy más o menos en el tiempo, ¿no? Era la visión que os quería transmitir, quería que pensáis en eso, que muchas veces, bueno, pues yo quiero hacer prácticas en el PMC porque quiero que me paguen un poco, ¿vale? O yo quiero hacer estancias en un instituto
porque sé que es una salida profesional que tarde o temprano me va a dar un trabajo. Vale, eso está bien, pero ¿de verdad os va a gustar dar clase, por ejemplo, en secundaria? Porque a mí no me iba a gustar, y lo tenía claro. Entonces yo cuando terminé la carrera estaba completamente perdido, porque claro, yo veía a todos mis compañeros, que además yo estudié en una universidad en la que se hacía mucho hincapié en la docencia en la secundaria. Ves a tus compañeros que van a hacer eso, pero tú dices, ¿y yo ahora qué hago? ¿Me pongo a dar clases a niños? Eso no me da para vivir. ¿Vale? Entonces, era un poco que transmitiros esa idea, intentar hacer lo que os gusta y hacerlo siempre con las mayores ganas posibles, porque al final va a ser lo que os va a dar ese punto diferenciador respecto a otras personas con las que vais a estar compitiendo. ¿Vale? Pues nada, eso es todo y muchas gracias por escucharme y cualquier pregunta que tengáis, pues aquí estoy para resolverla. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Sabrina y vengo para representar la empresa de B-Experience, que es un centro de entrenamiento personal que lo que hacemos es enseñar y prescribir ejercicio de forma personalizada para que la gente al final, sobre todo gente que no le gusta entrenar o que le cuesta o que viene por algún objetivo específico, pues se divierta, se lo pase bien y consiga sus objetivos al final. Porque hay mucha gente que, aunque vosotros seguro que os encanta, hay mucha gente que nunca ha hecho deporte, que necesita hacer el ejercicio con las correcciones correctas y motivarles mucho. Bueno, voy a hablaros un poquito de mi trayectoria, de cuando empecé con la carrera hasta donde he llegado ahora. Y bueno, a ver, yo cuando estudié la carrera, soy de la primera promoción de grado y empecé 4 años más tarde de lo que tenía que empezar, porque siempre he trabajado. Entonces, yo me saqué la carrera siempre trabajando, ¿vale? Al mismo tiempo compaginaba los estudios con el trabajo. Y eso al final yo pensaba que era como un hándicap para poder a lo mejor... No sé, pensaba que todo el mundo tenía más tiempo que yo, que siempre estaba trabajando, pero luego me di cuenta que al final era como que me ha favorecido, porque el hecho de, a ver, tenía trabajos temporales, no tenía trabajos fijos ni nada, pero me dio como más soltura para tener que buscar trabajo a la hora de tener que buscar trabajo y ir cambiando siempre a cosas mejores, a cosas que más me interesaran. Entonces, durante la carrera no sabía a qué me quería dedicar, como le pasará a muchos de vosotros, pero sí que tenía algunas asignaturas que son las que más me gustaban, que eran las orientadas a la salud y la rehabilitación. Entonces, en esas asignaturas pues me implicaba más. Es normal. Luego, durante la carrera, mientras trabajaba, también me intenté formar en cosas que me gustaban, pilates, yoga, hice prácticas también en el observatorio ocupacional, de gestión, bueno, y fui tocando varias ramas. Y cuando terminé la carrera, ya empecé a buscar trabajo en algo que me gustase más, que era, empezaba ya a oír yo lo del entrenamiento personal y cosas relacionadas con ello. Entonces, bueno, pues tuve que insistir un poquito, pero bueno, como yo estaba acostumbrada a tirar currículum y a buscar trabajo, pues no me importaba. Pero en muchos sitios me decían que querían chicos como entrenadores personales, que las chicas las preferían pues eso, para otras cosas. Ahora supongo que ya será un poco diferente. Pero bueno, al final tuve suerte y encontré un centro de entrenamiento personal en Elche, que llevaba poco tiempo, en el que trabajaba un compañero mío de la carrera. Entonces, pues empecé a trabajar ahí, poquitas horas, mientras, bueno, pues tenía otros trabajos, ¿vale? Lo compaginaba con otros trabajos. A ver, estuve un tiempo trabajando en esa empresa con mi compañero y por circunstancias diversas pues decidimos montarnos un negocio, una empresa, los dos, ¿vale? Porque veíamos que cada vez teníamos más gente y bueno, pues nos gustaba mucho lo que hacíamos, teníamos ideas que no podíamos realizar en esa empresa y entonces dijimos, bueno, pues vamos a montarnos un negocio. Parece así fácil, pero fue bastante complicado porque lo hicimos muy precipitado en verano, en 2 meses buscamos un local, hicimos la reforma y el 1 de junio empezamos a trabajar. Claro, el 1 de junio es una época aquí en Elche, además ninguno de los dos somos de Elche, no teníamos amigos, no teníamos familia aquí para que nos ayudase, pero bueno, nosotros nos lanzamos a la aventura y bueno, era una época un poco difícil, entonces tuvimos que sacar toda nuestra energía, ilusión y ganas para hacerlo lo mejor posible. La gente aquí en Elche se va a la playa, entonces empezamos a hacer entrenamientos en la playa. Yo al mismo tiempo, como los dos no teníamos suficiente trabajo como para estar los dos el día completo trabajando, pues yo también hice prácticas de actividades dirigidas,
que es lo que ha dicho Rafa. Yo estuve trabajando de coordinadora de las actividades dirigidas aquí en la universidad. Y eso también es un trabajo que te enseña mucho porque tienes que estar... Bueno, ahora ya está dividido con más personas, pero ahí en ese momento lo hacía yo sola, ¿vale? Y bueno, desde ese momento que empezamos la empresa hasta ahora, que esa empresa la empezamos en 2017, más o menos, bueno, pues hemos ido cambiando muchas cosas, la instalación, el material, bueno, la metodología, tecnología, todo. Y el hecho de que hayamos cambiado tantas cosas y ahora estemos, estemos ya consolidados en el trabajo, no nos ha hecho que hayamos cambiado, ¿vale? Por eso seguimos, seguimos con la misma ilusión, con las mismas ganas de seguir creciendo, de seguir mejorando, y eso es lo que quería transmitiros, que yo me considero una persona luchadora porque desde siempre, cuando tenía un objetivo, insistía mucho en eso que quería, ¿vale? No me esperaba que a la primera me decían que no, me daba igual. Yo siempre insistía y al final es lo que quiero transmitiros, que al final trabajar es lo que os va a dar, o sea, trabajar antes de terminar la carrera es lo que os va a hacer que cuando terminéis la carrera no estéis ahí perdidos de ¿qué hago? Bueno, también hacer las prácticas, porque yo hice muchas prácticas durante la carrera y eso es la clave para que cuando terminéis no digáis tengo la carrera y ya está, ¿vale? Es importante que os lancéis a buscar trabajo, a hacer prácticas, a hacer lo que os gusta, como ha dicho mi compañero. Al final tenemos que enfocarnos en lo que nos gusta porque no podemos trabajar, y más la gente de ciencia de física normalmente lo hace porque le gusta. Y nada, bueno, pues... Muchas gracias. Bueno, buenos días, gracias por la asistencia y gracias por la invitación. Básicamente vengo a comentarles no solamente mi experiencia, sino la experiencia del grupo de trabajo que hemos creado a lo largo de los últimos años. Mircaspor comenzó exactamente la segunda quincena de febrero de hace 10 años. Fue un formato completamente diferente para esa época. 10 años parece poco, pero es mucho en la vida laboral de una persona. Y decidimos, con un grupo de otros profesionales, dentro de una clínica de fisioterapia, incorporar el servicio de entrenamientos. ¿Sí? Entonces era un poco una idea rara, sonaba en esa época, ahora es muy normal encontrar una clínica con un readaptador, un entrenador personal, pero en esa época sonaba un poco a algo diferente. Seguimos para adelante con esa propuesta, con esa metodología, con esa visión un poco diferente de ver el tema de salud y entrenamiento, e incorporamos servicios no solamente de lo que es fisioterapia, readaptación, osteopatía, diagnóstico por imagen, sino el área que nos compete a nosotros, que es de la ciencia y la actividad física, entrenamientos personales, como ha dicho Sabrina, pérdida de peso, tonificación, todo lo que se pueda trabajar en una sala o en el medio exterior en cuanto a personal trainer, pero nuestro gran buque insignia, lo que nos dio a lo mejor más caché o reputación, fue los entrenamientos online. Realizar entrenamientos a distancia con grandes grupos de trabajo, y a lo largo de los años fuimos incorporando atletas, hemos obtenido muy buenos resultados. Actualmente tenemos algo más de 150 atletas que se entrenan, muchos presencial, otros vía online. Tenemos atletas en 9 países diferentes, tenemos 17 atletas internacionales, 5 de ellos son top 30 mundial, 1 de ellos es un top 5 mundial, con lo cual eso obliga no solamente a mí, aparte importante del grupo de trabajo que tenemos en Mircaspor, a desplazarnos a diferentes competiciones, como es el caso de Alejandro, a supervisar, a contener, a gestionar, sobre todo en campeonatos del mundo o campeonatos continentales, esos atletas que requieren una atención especial. Aparte de eso, no solamente llevamos, eso es un pequeño porcentaje de la cantidad de atletas que llevamos, son una minoría. Luego el grueso de atletas pues tiene objetivos normales como terminar una carrera, opositar, correr un maratón. Entonces, bueno, empezamos
con esa vía de trabajo, entrenamiento personal, entrenamiento online, y fuimos creciendo. Eso generó una serie de necesidades dentro del grupo de trabajo, es decir, obviamente había un grupo médico, había un grupo de entrenadores, pero también había lesiones deportivas. Eso nos habilitó para meter la figura, que a mí me gusta mucho, la del readaptador deportivo, readaptador físico, que trabaja en conjunto, son licenciados en Ciencia de la Actividad Física, tenemos ahora mismo en Mircasport 2 readaptadores que están haciendo el doctorado aquí mismo, y en conjunto con médicos y los fisioterapeutas de la clínica trabajan sobre diferentes patologías una vez finaliza o de manera simultánea con los fisioterapeutas, es decir, problemas serios de espalda, prótesis de cadera, es decir, llega un punto en el que el fisioterapeuta termina su trabajo y hay que hacer un acondicionamiento físico para que esa persona pueda llevar una vida normal. Y ahí es donde se abre una vía de trabajo, desde mi punto de vista, muy interesante y muy bonita. Es un aspecto nuevo, con una salida laboral importante, pero requiere una formación realmente importante también, ¿vale? Otra vía de trabajo, tenemos grupos de entrenamiento, tipo corredores amateur, corredores que quieren iniciarse, se quedan en la pista de atletismo, técnica de vallas, pliometría, ejercicios, se los enseña, se los contiene, se los motiva. Es otra posible vía de trabajo que tenéis, ¿vale? Y últimamente, a raíz de, favorecido por el nivel de profesionales que nos está enviando el Observatorio Ocupacional, son gente que ha hecho las prácticas con nosotros, luego se inicia en sus estudios de doctorado, con lo cual adquieren unos conocimientos muy importantes y siguen trabajando con nosotros. Básicamente lo que valoramos nosotros es la iniciativa y las ganas de trabajar. Entonces, bueno, hemos incorporado últimamente o estamos trabajando en un proyecto de biomecánica para corregir aspectos técnicos para corredores, como nuestro gran núcleo de trabajo son corredores, pues la idea es trabajar sobre aspectos biomecánicos para prevenir lesiones, recuperar lesiones en conjunto con el grupo interdisciplinar de médicos, readaptadores, fisioterapeutas y entrenadores. Entonces, desde nuestro punto de vista, es sumamente importante generar un grupo de trabajo en el que cada uno sepa mucho de algo. Es decir, uno no puede saber todo, yo no puedo saber de entrenamiento, de rehabilitación, de nutrición, con lo cual tenemos que ver quién le gusta más el aspecto fisiológico, quién le gusta más el tema de la biomecánica, de los ángulos, que sea más friki en ese aspecto, y entre todos solucionar problemas de las personas que puedan llegar al centro. Básicamente esa es nuestra visión de trabajo y con la que estamos funcionando ahora mismo. Así que bueno, esa es un poco nuestra historia, la mía personal, y abierto a las preguntas que puedan llegar a surgir. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es María Fuentes y nada, os voy a dar una visión un poquito global de lo que es la docencia. Actualmente trabajo en el Instituto Bellaguarda, que está en Altea, imparto clases a primero, tercero, cuarto de la ESO y primero de bachiller. Y nada, la primera pregunta para llegar a ser docente fue por qué quería ser docente, y la otra era cómo podía lograrlo, ¿no? Cómo podéis llegar a ser profesionales en este ámbito. Pues bien, la primera fue muy sencilla, y es que para mí tengo pasión por el deporte, me encanta transmitir lo que siento en él, me encanta. Y otra de mis preferencias es que me gusta dirigir, me gusta impartir conocimiento y me gusta también enseñar. Por lo tanto, ser docente reunía todas las características que yo quería en una profesión. Ahora bien, ¿cómo podía lograrlo? Esta pregunta ya es un poquito más complicada, ¿vale? Os voy a explicar las dos vías que hay, que podéis obtener para poder llegar a ser profesor o profesora. La más directa es el ámbito privado, ¿vale? Hay centros en los que tú puedes dejar el currículum y si cuajas las características te llaman y puedes entrar a trabajar. Y la otra es el ámbito público, en el que principalmente nos encontramos con una oposición, ¿vale? Todo el mundo habla de una oposición. ¿Y qué es una oposición? A grosso modo consta de dos partes. La primera parte se divide en dos, parte A y parte B. En la parte A, ¿qué tengo que hacer? Tengo que redactar un tema
de entre los 5 que se han sorteado de los que me he estudiado. También tenemos que hacer frente a un supuesto práctico que me pone consellería, es decir, cómo daríais una clase a un grupo de alumnos con unas características especiales o específicas. Una vez pasó esta parte, nos encontramos con una parte un poquito más práctica, en la que tenemos que defender una programación didáctica, que eso supongo que lo habréis dado en tercero, y una unidad didáctica que se compone de diferentes sesiones. Se hace la media de esas dos partes y pasamos a un concurso de méritos, ¿vale? Tenemos que tener puntos. Estos puntos surgen de dos sitios, de los méritos académicos, donde entra vuestro expediente académico, títulos oficiales, másteres, idiomas, etcétera, y la experiencia docente, importante. ¿De dónde saco esta experiencia docente? Vale, imaginaros que he hecho una oposición, pero no he sacado plaza. Me meto en la bolsa y si tengo buena puntuación, me llamarán a lo largo del curso para hacer sustituciones o cubrir vacantes. La otra opción es cuando abren una bolsa extraordinaria. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha hacía falta el año pasado profesores y abrieron una bolsa extraordinaria. ¿Yo qué hice? Me inscribí. ¿Y qué pasó? Que fue mi primera experiencia como docente. ¿Y cómo fue esta primera experiencia? Pues, sinceramente, fue un poco difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque me encontré con un grupo que era un poco difícil, tenía unas características especiales y la teoría está muy bien, pero hay un paso de la teoría a la práctica, ¿vale? Tampoco sabes a lo que te enfrentas y bueno, pues me costó un poco. Además, no solamente tenía que desempeñar la labor docente, sino que también era tutora de ese grupo. ¿Qué significaba? Que el grupo tenía que funcionar en mi clase y en el resto de asignaturas. Por lo tanto, tenía que estar en contacto con otros profesores y con sus padres o con sus madres, ¿vale? Pues bien, ¿qué saco de esta experiencia? Principalmente saco 3 cosas. Un segundo. Vale. La primera es que fue una experiencia muy gratificante para mí. ¿Por qué? Porque el grupo evolucionó muy favorablemente, de verdad. La segunda, que reafirmó lo que yo quería ser, que era ser profesora de educación física. Y la tercera, y la más importante para mí, es que el año pasado, gracias a esta experiencia docente que tuve, culminó mi proceso de formación de las oposiciones y me saqué la plaza el año pasado en la Comunidad Valenciana. Y es ahí donde empieza mi experiencia actual como docente. Y esto es una pregunta que me he hecho yo, que no sé si vosotros os la plantearéis más adelante o no, y es si el trabajo que yo tengo ahora era lo que yo esperaba. Vale, desde mi punto de vista, sí, y con creces. Principalmente encuentro 2 desarrollos en el ámbito de la docencia, el personal y el profesional. El profesional porque continuamente tenemos un feedback de cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Es decir, nosotros planteamos unos objetivos y unos contenidos a los alumnos y vemos en esa sesión si se han sido alcanzados por ellos. De tal modo que si la sesión no sale como esperamos o no sale del todo bien, podemos ajustar a las siguientes sesiones. Y por otro lado está el desarrollo personal, es decir, para que el alumno alcance los objetivos y los contenidos no es llegar a clase y decir chuta el balón o corre. Hay una relación que se crea entre alumno y profesor y entre alumno y alumno. Eso es lo que va a hacer que el alumno aprenda nuestras clases. Y ya me gustaría lanzaros una pregunta y es si nuestra labor como docente finaliza aquí. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿Nadie? Vale, ¿o qué queremos los profesionales del deporte? En general, todos. Muy bien, ¿tu nombre es? José Antonio, muy bien. Vale, voy más allá. Por ejemplo, una persona que organiza un evento deportivo que quiere atraer al máximo número de gente, ¿no? Una persona que prepara a un ciclista en el gimnasio, en su casa, mediante entrenamiento personal, ¿qué es lo que quiere? Que luego en la competición sea un crack, ¿vale? Queremos que apliquen aquello que aprenden y por otro lado queremos adherencia a la actividad física. ¿Y esto nosotros cómo lo conseguimos?
con las actividades. Actividades extraescolares que se pueden hacer desde el instituto, como el viaje a la nieve o multiaventura, e incluso complementarias. Este año, ¿qué he hecho yo? He propuesto diferentes actividades a los alumnos. Una de ellas fue una carrera solidaria, esto es verdad, a final del primer trimestre, coincidiendo con el periodo de Navidad. Hicimos una San Silvestre. ¿Qué pasaba? Que los niños los adolescentes y niños, le llamo niños, pero son adolescentes, tenían que ir disfrazados y correr un circuito dentro del instituto. La acogida fue bastante grande. Y otra actividad complementaria también que informé es una carrera popular que ofrecía Altea. Yo dije que ese día iba a ir allí, que iba a ir a participar y que quien quisiera podía ir. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no solamente algunos de mis alumnos participaron, sino que tiraron, ¿vale?, de otros alumnos o compañeros de otras clases para participar. Bueno, y ya casi para finalizar me gustaría daros un consejo, ¿vale? Y es que para acceder a ser docente es un camino un poco difícil, que requiere trabajo, principalmente para sacar una oposición se requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y determinación. Y con esto digo que si hacemos algo, que lo hagamos bien, ¿vale? Hay una cosa que ha dicho nuestro compañero que me ha gustado mucho y es que os tenéis que desmarcar un poco del resto de gente. Y eso se consigue con la pasión, ¿vale? Si amáis aquello que hacéis en vuestro trabajo, sea cual sea, si transmitís, si llegáis a la gente, podéis hacer y podéis lograr no solamente que el alumno, que un deportista, que una persona que entrenáis haga deporte en vuestra clase o en vuestra sesión, sino que también lo haga fuera y por lo tanto adquiera un estilo de vida saludable, que pienso que es un objetivo principal para todos. Así que nada, sin más demora, muchas gracias y ya está. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer que hayan pensado otro año más con nosotros por parte de la Universidad Miguel Hernández. La verdad que por parte del Colegio Profesional y las universidades de la Comunidad Valenciana de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte existe una muy buena relación. Y es porque yo siempre pienso que si no existe el título universitario, no existe profesión. Es decir, nosotros cuando egresamos, yo me lo planteé en su momento, yo que una vez acabé, no a los 18 años, porque al final a los 18 años, pues bueno, al final la gente puede cambiar, etcétera, pero después de haber pasado el proceso de la carrera, cuando llegas a la hora de elegir el máster, si es que queremos hacer un máster, decimos, ¿yo qué quiero ser? ¿No? Ahora ya he egresado, me decanto más por la docencia, me decanto más por el rendimiento, por la gestión, me decanto más por la salud, y al final el colegio, una de las principales funciones que hace es que esos 4 ámbitos profesionales estén lo más acotados a la titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Pues que obviamente no depende solamente de nosotros. Nosotros lo que hacemos es unir a todos los titulados universitarios que han egresado e intentamos impulsar estos 4 ámbitos de trabajo. Si, por ejemplo, hablamos de la educación física, en la educación física, como bien sabéis y os podrá comentar mejor María, bueno, nosotros en el currículum tenemos 2 horas de educación física, es correcto, 2 horas de educación física, y después podemos presentar talleres interdisciplinares que de forma transversal podamos influir, ¿no? Como eje transversal sea la actividad física y la salud. Claro, pero nosotros nos planteamos, con la tasa de obesidad y sedentarismo que hay, ¿vosotros consideráis que, ya que en las escuelas pasan todos los niños y niñas de la Comunidad Valenciana, es suficiente solamente con 2 horas? Pues eso es lo que hace el colegio, reivindica esa educación física de calidad que en otros países pioneros, obviamente bastante alejados de la teoría española, como puede ser Noruega, Suecia o otros países más nórdicos, ya lo están implantando. Y eso que hace frío allí, pero da igual, la gente sale. Y al final nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros educamos en hábitos saludables. ¿Y eso después cómo se puede medir? Hombre, pues obviamente existen muchos estudios, existen test para poder medir la relación que tiene en hábitos deportivos saludables y euros invertidos en salud. Porque al final no nos confundamos. Nosotros promovemos la salud de las personas. Nuestra herramienta es la actividad física, el ejercicio físico y el deporte. Pero obviamente sabemos que aunque sea levantarse de la silla o sentarse, eso tiene un gasto, eso tiene un beneficio.
Imaginaros si todo eso aplicamos nuestros conocimientos, aplicamos organización de las cargas, aplicamos dosificación, aplicamos todo lo que nos han enseñado, y eso además lo llevamos a diferentes contextos, tanto a poblaciones especiales como a adultos medianamente sanos, como a población infantil o escolar. Eso es lo que está intentando conseguir el colegio. Por otro lado, también se intenta llevar a cabo lo que se denomina la receta deportiva. Es algo muy parecido a lo que ha comentado Fabián, y aquí lo que se intenta es que el propio personal sanitario pueda prescribir actividad física y deporte. Esa prescripción después nos llega a nosotros y nosotros aplicamos, dosificamos, controlamos y supervisamos todas las cargas, y somos los profesionales que se encargan de ejercer el feedback a esa persona que ha sido prescrita por el personal sanitario. Y eso es algo, y ese tipo de modelo es algo que nosotros, desde el colectivo, queremos que se implante en la Comunidad Valenciana. Va a costar, porque como bien ha dicho Fabián, ahora mismo estamos pensando en un equipo multidisciplinar, cosa que hace 10 años costaba un poquito más. Pero yo creo que en un periodo corto o medio plazo conseguiremos que eso se pueda implantar como un sistema garantista de salud, porque, como bien sabéis, ahora mismo la Comunidad Valenciana tiene una población invertida. Existen muchísimas más personas que son mayores que gente que nace. Y eso también nos tenemos que hacer nosotros, replantear un poco chip. Está muy bien decir, a mí me apasiona esto, pero también hay que mirar un poco al futuro. Es decir, me apasiona esto, pero ¿cuál es lo segundo que más me apasiona? Un plan B. Y creo, y coincido con Fabián, que este ámbito va a estar en auge o ya está en auge, el tema de la salud. También tenemos otro tema y otro ámbito profesional, que es la gestión deportiva, la Dirección Técnico-Deportiva Municipal. Desde el colegio, hace muchísimo tiempo que estamos reivindicando que el técnico de deportes, el que organiza y planifica actividades escolares, actividades para la tercera edad, si os fijáis, estoy utilizando siempre las mismas palabras, porque es que al final es todo lo mismo, pero visto desde diferentes ámbitos. Nosotros preservamos la salud de las personas y hacemos actividad física, ejercicio físico y deporte con unas mínimas garantías, calidad y seguridad. Y al final es lo que se tiene que plasmar en ese proyecto deportivo que tú como ayuntamiento vas a presentar, se te va a aprobar en el pleno y se le va a destinar una partida presupuestaria. Y eso al final es lo que tú vas a hacer valer, esa planificación que tú, aplicando tus conocimientos, has hecho que una persona de 65 años que tenga problemas cardiovasculares no esté haciendo CrossFit. ¿Por qué? Porque eso no está dirigido para ese tipo de población, no está dirigido para otro tipo de población. Y obviamente todos estos ámbitos profesionales, desde este colegio profesional lo que se intenta es que haya un documento normativo que lo regule y lo especifique. ¿Esto qué es? Esto es la regulación profesional. Muchos de vosotros ya la habéis escuchado porque Vicente me ha dicho que ha hecho mucho hincapié en este aspecto. Y es que nosotros podemos ser muy buenos, pero si no tenemos un reconocimiento legal, va a ser muy complicado poder diferenciarnos del otro. ¿Por qué? Porque existen más competidores. Yo creo que es algo muy sencillo. Es decir, si yo, por ejemplo, soy el único que puedo ser el preparador físico, va a ser más sencillo que el ámbito laboral no haya tanta competición, sino estará con nosotros solamente. Podemos competir contra nosotros, pero no contra otra gente. ¿Cuál es la situación que tenemos actualmente en la Comunidad Valenciana? Que existe gente sin titulación haciendo preparación física, entrenamiento personal o con pseudotitulaciones que no son oficiales. Pues eso es lo que se intenta con esa ley de regulación profesional. Y si ahora quitamos ese punto de vista para conseguir mejor trabajo o para mejorar el ámbito laboral del egresado en ciencia de la actividad física y el deporte y vamos al ámbito de la salud, hombre, es que esta medida de regulación profesional es garantista, porque está diciendo, si vas a un preparador físico va a tener esta titulación y al final la titulación es una garantía de competencias adquiridas durante 4 años. Y eso es lo que el colegio profesional está intentando hacer. Y ya para finalizar, me gustaría haceros dos preguntas. Una primera pregunta, ¿cuántos de vosotros y vosotras venís a la universidad en coche? ¿Tenéis seguro en el coche? ¿Seguro de responsabilidad civil, aunque sea a terceros? ¿Sí?
Seguro, ¿no? Porque si no la policía enseguida os ficha. Nosotros, en la ley del deporte, dice que para ejercer la profesión tenéis que tener todos un seguro de responsabilidad civil. Y vais a entender enseguida el ejemplo. Si vais conduciendo y tenéis un accidente por culpa vuestra, ¿quién va a cubrir? El seguro, ¿no? La hayas liado como la hayas liado, salvo los penales, obviamente. Si vas por ahí atropellando a gente, pues obviamente no te va a cubrir el seguro. Pero hablando de civil, va a cubrir el daño que tú has provocado a un tercero o a un segundo. Lo mismo exige la ley del deporte. ¿Por qué? Porque al final somos salud. Si tú estás aplicando una serie de técnicas a una persona y la lesionas y no puede ir al campeonato nacional de trail, esa persona te va a denunciar. Y los abogados lo primero que van a decir es, vamos a ver, tenemos aquí que estás obligado a tener un seguro de responsabilidad civil. Quiero que me indemnices con 1,5 millones de euros, porque esta persona iba a ganar. Claro, y si no lo tenemos, ¿qué pasa? Pues para eso existe el colegio. El colegio, por estar colegiado, tienes un seguro de responsabilidad civil propio, personal, tuyo, de Vicente Montañana, de Fabián Campani, de Alejandro Jabaloyes. Ni de la empresa, ni del ayuntamiento, ni lo que sea. Porque al final, una empresa, como profesionales liberales, te puede derivar a ti la responsabilidad. Primero pagar a la empresa, pero después todo lo que le ha cargado te lo va a imputar a ti. Simplemente era un pequeño resumen para que veas la necesidad de estar colegiados, en primer lugar, por todo lo que se intenta hacer, que no es algo directo para la persona o para el colegiado, sino que es más para el conjunto de todos los colegiados, y en segundo lugar, la necesidad de tener un seguro de responsabilidad civil. Y bueno, ya con esto, muchas gracias por todos y espero no haber sido muy largo. Muy bien, pues muchas gracias a todos los ponentes. Llega el turno de preguntas y de discusión. Lo han hecho muy bien, han hecho lo que se les ha pedido, ¿no? Que fueran breves y que arrojaran ideas potentes a este aula, y yo creo que ya está lo más difícil. Ahora ya es dejarse llevar y que la gente pregunte, que podamos debatir y que todo el mundo participe. Y apuestas ha hecho, ¿no? Que sobre tanto tiempo para que la gente participe, ¿no? De verdad. Entonces es el momento de alzar la mano, de hacer preguntas. Sí, sí. ¿Quién te ha dicho? Sí, claro que sí. Sí. Para ser profesor del TAFAD, sí, tienes que sacarte la carrera, máster profesorado, etcétera. Una cosa que se me ha olvidado también antes es que es muy importante para aquellos que os queráis dedicar a la docencia. Cada vez se le está dando más importancia a los idiomas, y dentro de poco entra una ley en vigor que es el plurilingüismo. ¿Eso qué quiere decir? Que las clases de educación física se podrán dar en castellano, valenciano o en inglés. Ahora mismo están pidiendo un B2 y la capacitación de inglés, pero más adelante pedirán el C1. Entonces, a mí sí me hubiera gustado que me hubiesen dicho que cuanto antes me sacase títulos o idiomas, pues mucho mejor, porque ahora, por ejemplo, no lo piden como requisito, pero más adelante lo pedirán como requisito. Y bueno, luego otra cosa que también se me ha quedado en el tintero es decir que cada año hay una ley, ¿vale? Como una orden que sale, que establece las bases de la oposición. La del año pasado, no sé si me equivoco, pero lo tenía en la presentación, pero es la orden del 28 de febrero, por si alguien lo quiere buscar. Y ahí se especifica todo lo de una oposición, ¿vale? Pero lo del TAFAD no. O sea, tienes que ser primero docente y luego generalmente pues por comisión de servicio, o si te toca en el instituto donde te toca sustituir o hay vacante o tienes la posibilidad, pues accedes a ello. Pero con un módulo o un título no. Yo creo que aquí la clave es entender que los profesores de TAFAD son del mismo cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Y entonces ya depende del destino, pues serás o de enseñanza secundaria obligatoria o de bachiller o de TAFAD. O sea, yo ya en clases te lo comenté, pero bueno, digo, a veces, no sé, me sorprendió mucho ese comentario, pero como yo no estoy tan en ese ámbito, pues me alegro de que María confirme la idea que yo tenía, ¿no?
Entonces ya tienes que ir a por el otro, el que te dijo lo otro, que es el que no tiene claras las cosas. Sí. Ahora mismo lo que le está intentando potenciar son los programas de receta deportiva, que vengan desde el ámbito sanitario público. Entonces el médico, el enfermero o el personal sanitario dice, usted tiene que hacer ejercicio físico. Vaya a esta persona, que es CAFIDE, y él le programará todo el ejercicio físico que usted tiene que hacer acorde a su patología. El médico, el sanitario te va a decir, usted puede hacer actividad física y deporte. Y entonces tú cogerás, cambia la palabra, en vez de prescribir, ponle, el médico te va a decir que lo hagas. ¿A dónde vas? Es como cuando tú vas a una farmacia. Oye, te prescribo paracetamol, ibuprofeno y no sé, clorhexidina. ¿A dónde vas a por ello? A la farmacia. El farmacéutico te dice, mira, vamos a ver, tienes aquí esto, lo otro, no sé cuánto, no sé menos. ¿Cuál quieres? El genérico, este es un poco más caro, pues es esto. Es la farmacia de la actividad física y del deporte. Sí. No, espera, mira, para acabar esto y luego hacer la siguiente pregunta, que es importante matizarlo. El concepto de prescripción es un concepto delicado. Es simplemente una cuestión del lenguaje. A los médicos tú no le puedes decir que nosotros prescribimos actividad física. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, porque llevan 5 siglos en la Universidad de Valencia, en la titulación de Medicina, y nosotros fuimos a universidad en los años finales de los 90. Entonces, claro, hay que entender las cosas como son. Los médicos son los líderes del sistema sanitario. Y si queremos entrar de alguna manera en el sistema sanitario es admitiendo que ellos siguen siendo los líderes y que nosotros somos parte de un equipo de salud, de profesionales de salud que colaboran y que asisten en aquellas cosas donde, lógicamente, el médico no tiene ni formación específica ni tiempo para dedicarle. Entonces, es tan sencillo, porque como esa palabra para ellos es sagrada, es tan sencillo como cederla y decir que lógicamente, el que prescribe ejercicio es el médico, es el oncólogo, es el cardiólogo. Y, lógicamente, nosotros tendremos que escuchar, claro que sí, qué nos tiene que decir un oncólogo o un cardiólogo de una persona que necesita un programa de ejercicio. Sería muy osado por nuestra parte no querer saber qué nos tiene que decir un médico respecto a eso. Oye, cuidado con esto, cuidado con lo otro, etcétera. Pero, lógicamente, que es lo que digo muchas veces en clase, ni el oncólogo ni el cardiólogo se va a quitar la bata, se va a poner el chándal y se va a ir con ellos. Es decir, no tenemos ningún problema en ese aspecto con los médicos. Ellos prescriben, ellos indican que es necesario hacer ejercicio y ese es el mejor favor que nos pueden hacer y a partir de ahí, pues nosotros con sus 4 directrices y sus 4 consejos haremos el resto. Y es así de sencillo. Y después otra matización. Nosotros no somos profesionales sanitarios. Nosotros somos profesionales de la actividad física y del deporte. Entonces ese lenguaje yo creo que hace muy bien Vicente en comentarlo, hay que cuidarlo por otros problemas que pueden venir con los profesionales sanitarios. Al final nuestra función está clara y es lo que se espera que esté puesto en una normativa, en una ley. De hecho ya hay 6 leyes de regulación profesional a lo largo de todo el territorio español en el que dice que tú tienes función como promotor de la salud. Es decir, te está incluyendo ya, pero desde el ámbito de la actividad física y el deporte, no desde el ámbito sanitario. Sí, a ver, yo no comparo el sistema educativo español con el noruego. Yo simplemente digo que en Noruega se dan más horas de educación física o hay más práctica de actividad física dentro de la escuela que en España. No estoy cuestionando sistemas porque si tuviéramos el sistema o la clave, supongo que los políticos ya lo habrían aplicado con todas las evidencias que hay. Vale, entonces, aquí, a fecha de hoy, tenemos 2 horas de educación física a los cuales todas las recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud dicen que son insuficientes y que, por lo tanto, de alguna u otra forma, habrá que hacer que esa promoción y ese hábito del niño cree adherencia hasta el final de su ciclo vital, hasta que se muera. Entonces, nosotros lo que proponemos es que hay que buscar encajes de 1 hora más de educación física, porque realmente se puede. Yo creo que si rebajas cierto tiempo de otras asignaturas, se lo tienes que dar a la educación física. Yo creo que es más importante, por todos los beneficios que te estoy diciendo. Si tú le quitas a todos los niños, por ejemplo, 10 minutos de matemáticas, 10 minutos de lengua, 10 minutos no sé cuántos, perfecto. No entiendo qué problema hay. O, por ejemplo, aumentar 1 hora al currículum, la carga lectiva, para hacer educación física. Ya sé que puede sonar un poco locura, pero hay que buscar encajes
para tener una hora más de educación física. Y sobre todo aquí, quien más puede hablar es la persona que está encargada de, bueno, que trabaja en la educación física escolar. Bueno, yo principalmente voy a decir que la solución no la tengo, o sea, no sé cómo se podría hacer, pero lo que sí que diré es que es muy importante, al menos sí que aumentar un poco la carga lectiva de educación física, porque sobre todo hoy en día sí que encuentro un poco de problema motriz, ya no de sedentarismo ni de falta de actividad, sino de problema motriz. Y lo digo muy en serio, entonces, sí, o sea, aparte de la falta de actividad, pues sí que es necesario, la verdad, para las generaciones que vienen lo veo ya no que se tenga que poner, sino es que es una necesidad que yo pienso que la sociedad hoy en día le hace falta. Entonces, la solución no la tengo, no sé cómo se tendría que hacer, si no se estaría en política, pero lo que sí que pienso como docente es que es necesario, es necesario. Yo también quiero apuntar otro dato, y es que desde 2015 la asignatura de Educación Física de segundo de bachiller se eliminó, y a partir de 2017-2018, no recuerdo bien, gracias a la presión de todos los colectivos, de todos, porque hubo una presión gigante por parte de todo el mundo, la volvieron a implantar, pero adicional y voluntaria. Es decir, el que quiere la hace y el que no, porque no va a contar para nota y no pasa nada. Ese es un poco el pensamiento que hay que erradicar dentro de los propios dirigentes políticos, las personas que se encargan de esto. No somos una María. Nosotros educamos en el ocio y en el tiempo libre. Vale, sí, perfecto. Educamos en salud, educamos en valores. Pero nosotros no somos menos que unas matemáticas o con una lengua. Y más con la que se nos viene encima, de los porcentajes de sedentarismo, obesidad y las amenazas que tenemos. Entonces, fórmulas hay. Quitas una asignatura y pones una hora más de educación física. Ahora viene lo que tú has dicho. ¿Cuál quitamos? ¿Quién va a ceder? Eso no va por ceder, eso va porque el partido político que lo abandere se lo crea. Y digamos a recortar por aquí. Porque cuadraturas hay. Yo creo que tenemos que estar abiertos a explorar vías diversas. Hay muchas maneras de aumentar las horas de educación física. Hay muchas maneras de hacer más, incluir más movimiento en la escuela, ¿no? A través de los recreos, de los descansos activos, a través de mejorar las actividades extraescolares de los centros, pero entender una actividad extraescolar deportiva como algo de calidad, no como algo que viene alguien que no tiene formación y que pagamos 5 euros la hora y a ver lo que hace. Sino si extendiéramos eso en la escuela y viéramos que la escuela es un lugar privilegiado para la formación y las estrategias de salud pública mezcladas con las estrategias de educación, pues igual podía tomar formas interesantes. No tener la idea de que el que va por las tardes es el que no ha podido encontrar, por desgracia, un trabajo mejor, sino tener gente cualificada que vaya muy en sintonía con los profesores de educación física y que pudiera extenderse por ahí también el número de horas. No sé, hay muchas posibilidades. Lo que sí que está claro es lo que dice Vicente. Hay una diferencia muy grande entre saber más o menos, y yo soy el primero que me parece fundamental, ¿no? Saber más o menos literatura, saber más o menos de otras áreas. Hay una diferencia muy grande, o saber más o menos matemáticas y el impacto que puede tener el ocio, los hábitos saludables en la salud. Porque otra cosa muy importante es lo que dice María, es que si mezclamos la falta de salud que provoca el sedentarismo, es decir, a nivel cardiovascular, a nivel mental, a nivel de densidad ósea, a nivel de cualquier otra cosa, si mezclamos eso con la falta de competencia motriz, que es una cosa que ha matizado María y que me parece muy importante, esa combinación es explosiva, porque una persona con poca condición física y con poca habilidad motriz es la que se cae al salir de la ducha, se rompe la cadera y se queda encamada. Es decir, yo creo que es necesario que despertemos y que nos demos cuenta de esa cuestión. Yo creo que toda la vía esta de la salud y las advertencias de los problemas de salud en una población envejecida, hay que tener claro que la educación es el principal motor de cambiar eso a largo plazo. Lo que pasa es que en política es difícil que la gente responda por inversiones a largo plazo. La gente en política suele hacer inversiones a corto plazo, que son las que rentan más y las que dan más votos en el momento que ellos lo necesitan.
Es decir, cambiar el sistema educativo para que dentro de 20 años el país sea mejor, eso no hay quien se lo crea en el Congreso, o creo que es difícil. Entonces, ese tipo de cosas son las que son difíciles de cambiar, pero tenemos que explorar esa vía. Es lo que decía Vicente, oye, que igual si nos relajamos no es que no aumentemos a 3, es que nos quitan otra más. Que ya en segundo de bachiller lo hicieron, ¿no? Es decir, esto hay que defenderlo siempre. Hemos sido un área que en la escuela históricamente ha tenido la necesidad continua de justificarse. Y eso tiene algo muy malo, y es que parece que tenemos que estar contando siempre que valemos para algo mientras los demás sospechan, mientras que el de matemáticas jamás va a tener que justificarse en la escuela, pero tiene una cosa muy buena, y es que estamos preparados para la reivindicación, históricamente preparados, y eso es importante que lo tengamos claro. Vale, lo que me sale decirte es conectar con el alumno, o sea, crear un clima de aula, y esto va en serio, tener ganas de transmitir, tener ganas de trabajar, y cuando tú te involucras a la clase. De verdad, lo digo muy en serio, cuando ellos disfrutan, tú también disfrutas, y al revés. No estoy vendiendo nada falso, esto es cierto. Y te lo digo con grupos muy difíciles, y difíciles me refiero pues, a lo mejor con características especiales, ¿vale? Y grupos pues, que a lo mejor no son tan difíciles o que, bueno, que se pueden llevar mejor. Aparte de impartir contenido y objetivos y ceñirte a lo que tienes que hacer, ¿no? Porque lo marca la ley obviamente, y porque eres un profesor de educación física, me sale decirte que es porque desde mi parte les llega el mensaje de que me encanta el deporte. Y si disfrutan en clase, ¿por qué no van a disfrutar fuera de ella? Y al fin y al cabo es lo que he dicho antes, yo propongo actividades voluntarias y bueno, un compañero le dice a otro, vamos a esto, vamos allí, y al final se forma un día en el que, sin exagerar, fueron 30 y pico alumnos a una carrera popular, y se lo pasaron en grande. Y ya me están pidiendo que, bueno, y en la carrera de San Silvestre igual, que a ver cuándo hacemos otra cosa, un torneo, lo que sea, chorradas, pero que de ellos ya noto yo que hay mucho interés. Te dejas la piel, porque yo me dejo la piel en lo que hago, bueno, o al menos así lo considero, pero mi mensaje ahora de crear adherencia es pasión por mi trabajo, de verdad. Y bueno, y que también darle un poco un toque profesional, es decir, que lo que plantees esté bien planteado, que ellos también sean competentes de aplicarlo por sí solo, que se den cuenta de lo que tú les pretendes enseñar. El descubrimiento guiado, lo que habéis dado ahora, y la resolución de problemas surge efecto. Pero también diré que al principio no es del todo fácil, o sea, digo lo bueno y lo malo. Al principio para mí no fue fácil, pero te vas formando. Vale, yo esta situación, por ejemplo, la tuve justamente el año pasado. Tuve una clase bastante difícil, como he comentado, y había una chica que traía del colegio pues, un historial de que sufría bullying por unas chicas de la clase. Y nada, justamente ese grupo funcionó porque en este caso yo también era tutora, como he dicho previamente, haces un trabajo paralelo con la orientadora, también con el resto de profesores también, es decir, si detectan alguna conducta por parte de otros alumnos que no sea apropiada hacia esta chica. Y en clase, ¿cómo lo fomenté? Bueno, en principio no juntarla con las chicas estas que supuestamente le hacían bullying, ¿vale? Y luego hubo una unidad didáctica bastante interesante que fue de expresión corporal, y esta chica la junté con otras chicas para que hicieran una representación, y escogieron la representación del bullying. Dijeron al principio cómo se sentía una persona que sufría bullying, antes de hacer la representación tenían que explicar lo que iban a representar. Y bueno, digamos que eso obviamente no solucionó de todo el problema, ¿vale? Te soy clara, pero la dejaron en paz. Es decir, sí que lo hicieron muy bien antes de hacer la representación de cómo se sentía una persona, ¿no? Digamos que no sé si se les sensibilizaron un poquito, pero la clase tomó conciencia de cómo se sentía una persona. Obviamente estaban hablando de la chica esta que estaba sufriendo bullying, pero ella no lo explicaba, lo estaban explicando otras compañeras que también trabajaban con ella. El tema al menos se paralizó, no se hicieron amigas, es lo que te intento decir, pero también hay un trabajo detrás con la orientadora y con el resto de profesores. No solamente con la educación física se puede solventar un problema así. ¿Cómo puedes hacerlo a través de la educación física? Yo cogí la unidad didáctica de expresión corporal para concienciar un poquito. Así que
Eso es mi parte. Muy bien. Pues yo creo que al final no tenemos que olvidar que la educación física es una vía muy potente para el desarrollo de valores de convivencia muy interesantes, ¿no? Vosotros imagináis que llega a un centro una persona de otro lugar, incluso que no habla ni nuestro idioma. A veces es el único recurso que queda para iniciar la integración. Es decir, es así de maravilloso, ¿no? El deporte, la actividad física, si bien enfocado, mal enfocado es lo peor que hay, pero bien hecho es maravilloso. Es decir, la idea de que llegue una persona totalmente desencajada de un grupo social que no comparte ni siquiera el idioma y que con un balón de por medio puede estar a la misma altura de todo el mundo, pasarlo bien e ir integrándose, ¿no? Yo, de hecho, cuántas veces lo he dicho en clase, para mí, yo sí creo que una de las vías fundamentales de empezar a construir una vida social cuando tú te vas o cambias de domicilio y vas a otra ciudad, por ejemplo, pues es tan fácil como apuntarse a una actividad deportiva grupal y ahí a partir de ahí empiezan a surgir amigos. En otros contextos es difícil. Yo he estado, por ejemplo, no sé, recuerdo la escuela de idiomas, estar 4 años y no hablar con casi nadie. Se puede hacer, pero no es tan fácil. Te apuntas a una actividad deportiva donde la gente interacciona de manera más compleja y es más fácil que las relaciones sociales afloren. De todas maneras, para bien y para mal, pero es que para mal también es bueno. Si yo estoy convencido que hay mucho más conflicto en un partido de hockey que en matemáticas. Claro que hay mucho más conflicto, pero precisamente en el conflicto tenemos la oportunidad de educar. O sea, ¿cómo vamos a educar a la gente en la no violencia si no hay ninguna expresión mínima de violencia? Es cuando existe la violencia, cuando existe un empujón, cuando existe un insulto, es cuando ahí podemos intervenir para que la gente se dé cuenta de la gravedad que tiene eso, ¿no? De que si construimos una sociedad donde la gente se basa en la violencia para solucionar los conflictos, vamos abocados al desastre, y eso lo tienen que ver y lo tienen que palpar. Y eso en educación física se puede hacer de una manera formidable. Muy bien, más cosas. Es una pregunta complicada esa, ¿eh? Sí, sí. A ver, esas prácticas relacionadas con la investigación, yo las realicé en el máster de rendimiento y salud, que es donde se realizan, que tienes unos créditos dedicados a tal función. Entonces, a raíz de eso, pues entras normalmente en un grupo de trabajo en el que comienzas a trabajar en las líneas de investigación que están ahí abiertas. Es ahí como se inicia. Sí que es cierto que para grado hay becas de iniciación a la investigación también, que cualquier alumno de grado puede optar a ellas. Y así es como yo empecé con el máster porque venía de fuera, pero sí que tenemos alumnos ahora mismo, por ejemplo, integrados en el laboratorio de entrenamiento, que son alumnos de grado y que han comenzado a través de esa beca y ya están empezando a formarse. Pero cuando estáis en grado también hay muchas de las competencias que todavía no las habéis adquirido y el papel es un poco secundario. Hasta que no entráis en un máster y posteriormente a un doctorado, no empezáis de verdad a investigar. Sigue diciéndome preguntas porque me quedan la primera y la segunda. Vale, se organizan pues como se organiza el centro de investigación. Vosotros lo conocéis, tenemos 4 laboratorios con un director por laboratorio y con diferentes líneas de referencia en ese laboratorio. Así nos organizamos todos y cada uno de nosotros formamos parte de una de esas líneas o podemos interaccionar entre varios laboratorios o entre varias líneas. Y así es como nos organizamos. Y la relación que tiene con la actividad física nuestra investigación pues es total. Nosotros investigamos en la actividad física. Sí que es cierto que tenemos pues 2 líneas, una más orientada a la salud siempre en cualquier laboratorio y otra más orientada al rendimiento deportivo. En este caso, por ejemplo, yo me encargo o estoy involucrado en una línea de rendimiento deportivo, pero tenemos compañeros encargados de líneas contra el bullying o tenemos compañeros que están integrados en líneas orientadas a la mejora del control postural para favorecer la salud, etcétera, etcétera. Es una pregunta muy amplia que contestártela aquí es un poco complicada porque es hablarte del centro de investigación. Mi experiencia cuando realizaba estas prácticas. A ver, yo tuve suerte porque pude hacer las prácticas en una línea que me apasionaba y además con un tutor, en este caso de máster, que luego fue posteriormente mi director de tesis, que le apasionaba igual que a mí. Entonces fue muy fluido, tuvimos un montón de reuniones que enriquecen, reuniones personales que enriquecen al final el trabajo que vas haciendo después
Y yo creo que eso también formó parte de que yo quisiera continuar haciendo o dedicándome parte de mi labor profesional a la investigación. Ese trato con un tutor que, al fin y al cabo, le gustaba lo mismo que a mí y compartíamos muchas cosas. De libre elección, pero si no recuerdo mal, normalmente en el máster tienes unas plazas limitadas por líneas y se asignan por orden de preferencia, igual que selecciones un trabajo final de grado o unas prácticas. Es decir, principalmente expediente académico. Muchas gracias. Kiko, yo creo que lo importante es que si te interesa la investigación, primero vayas decidiendo sobre qué te interesa investigar, ir conociendo a la gente, ir acercándote a los grupos de investigación del Centro de Investigación del Deporte, es la manera, y ya el profesorado te irá orientando, ¿no? Es decir, una pregunta era muy interesante, ¿son de libre elección? Bueno, es relativo, tienen que quererte. Es decir, tienes que ir a un sitio y donde la gente diga, pues a mí me interesa trabajar contigo. Lógicamente eso tiene que ser que tú quieras y que tiene que querer la otra parte. Pero es una buena manera, ¿no?, de empezar a explorar, de empezar a entrar en contacto con la línea que a ti más te guste y la manera de, como decía Alejandro, pues lógicamente al principio uno no empieza escribiendo artículos, ¿no?, de científicos, uno empieza pues ayudando a medir, conocer cómo se hace un proyecto, colaborando, cómo funciona un laboratorio y poco a poco cuando va adquiriendo más conocimientos y tiene más experiencias prácticas en investigación, se va planteando cosas más serias, un TFG, un TFM, si quiere una tesis doctoral, etcétera, pero eso ya es, yo entiendo que es para optar por esa vía como una vía profesional, es decir, que yo quiero ser un investigador, quiero ser el personal docente investigador en la universidad, ¿vale? Pues esa es una vía. Lógicamente entendemos que es una vía pues bastante selectiva, no para mucha gente de cada promoción. ¿Por qué? Porque las ayudas predoctorales que hay, que te ponen un sueldo para ser investigador, son escasas y son por expediente académico, sobre todo se reparte en función de eso. Tiene que ser muy elevado el expediente académico, tener algunos méritos más. Pero yo creo que Alejandro lo que nos ha dado es otra idea también muy interesante, que es queriendo hacer eso, por el camino te surgen otras oportunidades. Es decir, tú te metes en un doctorado con la idea de coger un camino a lo mejor, pero por ese camino te surge otra oportunidad. Y entonces, haciendo el trabajo de campo de tu tesis, a lo mejor descubres un contacto clave que te da trabajo en otro sector que te gusta todavía más. Entonces eso, la idea aquí clave es, si uno se mueve y trabaja y es serio, y va para aquí, va para allá, oportunidades surgen por el camino. Si uno no se mueve es difícil que surjan. Yo tengo compañeros que fueron compañeros de doctorado, en la época que yo hice el doctorado en la Universidad de Valencia, que han acabado de los máximos gestores de O2 en Andalucía. Y por ese camino, pues no sé qué pasó, que tuvieron ese contacto. Y ya está, y abandonó la otra línea. Pero que moviéndose sí que surgen otros nuevos caminos, ¿no? Bueno, totalmente. Yo personalmente soy, aparte de llevar uno de los responsables de Mircasport, soy el entrenador y el coordinador general de una selección o de muchas selecciones nacionales de mi país, de Argentina, con lo cual, obviamente, el papel del psicólogo dentro del grupo interdisciplinar y más en la disciplina que nos dedicamos nosotros, que es ultradistancia y sobre todo montaña, cobra un papel más que fundamental y sí que lo utilizamos, ¿sí? Ahora mismo en Mircasport no tenemos psicología deportiva, pero sí que es verdad que en el ámbito del alto rendimiento se utiliza y mucho. Es una herramienta sumamente útil, interesante, hay mucho por hacer, pero sí que es verdad que también está un poco descuidada desde el punto de vista del marketing, ¿sí? Pero tengo 4 atletas en equipos nacionales de aquí de España, en diversos equipos, y sí que la Federación Nacional utiliza, ellos tienen acceso a psicólogos deportivos para preparar diferentes competiciones internacionales o bien porque tienen a lo largo de la temporada alguna crisis puntual por el motivo que sea. Pero para mí, desde mi punto de vista como entrenador, es clave, fundamental y necesaria y creo que habría que favorecerle aún un poco más. Lo que pasa es que también creo que desde el punto de vista del psicólogo tendría que acercarse más a los grupos de trabajo que trabajan con deportistas y explicar. El problema es que hay un gran desconocimiento de la función del psicólogo deportivo en el ámbito del entrenamiento deportivo. Entonces, creo que habría que generar proyectos, explicar para qué sirve, qué herramientas podría utilizar un psicólogo para ayudar a los deportistas,
ya no de alto rendimiento, sino control de ansiedad, gestión de su vida diaria. Entonces, bueno, creo que es un tema sumamente importante. Totalmente. No está implantado en el deporte normal de uso diario. Sí está implantado en el alto rendimiento. Alejandro seguramente opina igual que yo. Dentro de la Federación Española, cada equipo nacional tiene un grupo de psicólogos trabajando con ellos. Es un papel fundamental porque al final ayuda al deportista a superar ciertos miedos que tiene a veces o ciertos bloqueos, y nosotros colaboramos con ellos directamente. Y ellos, si no fuera por ellos, muchas veces no sabríamos mucho de los problemas de por qué nuestro deportista, por ejemplo, no está rindiendo como debería, como consideramos. Y sí que es cierto que también en un rendimiento menor o en deporte popular a lo mejor no tiene tanta importancia como en estos niveles de exigencia tan altos, en lo que lo más mínimo te puede diferenciar de conseguir una beca y una ayuda que te permita dedicarte a esa práctica deportiva o quedarte en tu casa, ¿sabes? Entonces es un ámbito diferente ahí. Aparte, habría que destacar que las personas del ámbito de la psicología han sido capaces de hacer algo muy, muy interesante, muy importante, que nosotros no hemos sido capaces de hacer, y es incluir la figura del psicólogo en la sanidad pública, ¿vale? Hay psicólogos clínicos hoy día y nosotros estamos a años luz de eso todavía, o sea que tenemos que aprender de vosotros en ese caso, ¿vale? Andrés. Bueno, la pregunta sería un poco para Alejandro y para Fabián. ¿Qué recomendaciones podrían darnos para los que estamos interesados a involucrarnos profesionalmente en el alto rendimiento? O sea, aparte de lo que ya mencionó ustedes, que es trabajar pues, desde la pasión, desde el gusto por la disciplina y por lo que se hace. Pero digamos, algún otro consejo que pueda llevar a desarrollarse. Sí que es cierto que hay una parte de suerte. Es lo mismo, no, es lo mismo que para hacer una tesis doctoral. Es un proceso muy selectivo y llegan pocos. Pero yo creo que un papel fundamental o una forma para poder acercarte es acercarte a esos profesionales que puedas encontrar a través de tu entorno. Y eso es lo que nos comentaba Alex de Alumni. Hay una base de datos gigante que posiblemente haya alguien que sí que esté cerca de ese alto rendimiento en la disciplina deportiva que tú buscas. Entonces, si tú aquí no tienes a nadie que conozcas o que te puedas acercar, pues para esa disciplina deportiva puedes buscar en esta plataforma, y también te puedes acercar a los profesores del centro de investigación, que muchos de ellos trabajan con deportistas de alto nivel en muchas disciplinas. O sea, yo empezaría por ahí. Bien. Primero tienes que definir qué te gusta, qué área del alto rendimiento te gusta, qué deporte te apasiona. Y luego, y coincido plenamente con Alejandro, es una cuestión de inquietud. Yo, por ejemplo, ya llevo como 6 años como seleccionador nacional, y fue por casualidad, fue porque fui a acompañar a un atleta internacional, presenté un informe, nadie me lo pidió, pero yo lo presenté, les gustó cómo lo hice y me llamaron para trabajar, con lo cual yo creo que la oportunidad es un punto clave en nuestra carrera deportiva. Es decir, hay que estar. Hay que ser serio, hay que ser profesional, hay que hacer las cosas bien, y mi único consejo es ser lo más perfeccionista que pueda ser. Y lo que no sepa, simplemente derivarlo. Es decir, lo que hablaba un poco en mi ponencia, no podemos saber de todo, no podemos saber todo de fuerza, todo de variabilidad, todo de fisiología, con lo cual, mira, yo me voy a dedicar a esta área en particular, mi compañero se va a dedicar a esto, habla con él, y entonces formar un grupo de trabajo. Pero sobre todo, lo que yo te recomiendo es la inquietud y el acercarte a diferentes profesionales y preguntando, proponer y proponer. ¿Sí? Todas las personas que están trabajando en Mircas por ahora fue primero porque empezaron con las prácticas, pero luego propusieron algo. ¿Sí? Clases dirigidas, la función de HIIT o de entrenamiento funcional de alta intensidad dentro de Mircasport surgió por una propuesta. El papel del readaptador surgió por una propuesta de alguien que estaba haciendo las prácticas. El tema biomecánico también. Entonces, creo que la inquietud es lo que te va a favorecer el llegar a tus objetivos laborales. Yo creo que es una cuestión de buscar personas clave
en línea con lo que dicen, estoy totalmente de acuerdo, y ser generoso al principio, es decir, llegará el día que a lo mejor tendrás que decirle a alguien que para ti ocupa un puesto importante, oye, me dejas que te ayude y lo hago por amor al arte, y así por lo menos me puedes conocer. Y una vez que me conoces ya verás si un día te conviene retenerme, y claro, y para retenerme ya será a base de un sueldo. Pero yo creo que esa idea también es fundamental, ¿eh? Yo soy convencido de que la gente tiene que exigir, pero primero tiene que dar para exigir. Estoy convencido de que la gente tiene que criticar, pero tiene que tener la razón antes de criticar. Entonces esas cosas son muy importantes, ¿no? Es la imagen que genera, ¿no? Por eso las prácticas crea un puente tan bueno, ¿no? Es decir, las prácticas es una plataforma muy atractiva porque hay alguien que va a dar a cambio de, bueno, de aprender y de este tipo de cosas, y ahí se crea una situación muy interesante porque nadie tiene el compromiso de contratarte. Y luego, si uno por A o por B llama especialmente la atención, tranquilo que ya te avisarán. Entonces, por eso yo una de las vías principales que yo utilizaría es a través de gente que conozca, que pueda conocer a gente, tratar de moverte por ahí y luego prácticas, prácticas y prácticas. Es decir, yo tengo otro ejemplo que creo que es bastante interesante de un amigo que ya te lo comenté en su día, ojeador del Manchester United aquí en España, y es sencillamente porque hizo un máster en Inglaterra, hizo una práctica de máster y el lugar donde hizo prácticas, bueno, una casualidad, primero que lo vieron bastante serio, vieron que estaba haciendo una tesis doctoral relacionada con el fútbol, que sabía bastante inglés y dijeron, ostras, pues un español que sabe inglés y que se va para allá y ahora mismo hay un vacío y necesitamos a alguien, pues quiere ser ojeador. Y claro, pues eso a él, que el de fútbol es lo que le apasiona, pues le sonó bastante bien. Y así sigue. Lleva ya bastantes años en esa profesión. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de eso, de esas oportunidades. ¿Querías decir algo, Fernando? Sí. Sí, sí. Bueno, la idea no, ya se está implantando ya en la Comunidad Valenciana, y lo que se hacen es que los ayuntamientos con la Consellería de Sanidad firman un convenio. Entonces te explico un poco el proceso. Cuando tú firmas un convenio, una entidad municipal y una Consellería de Salud, tú después, cuando vas al pleno municipal, puedes decir que esa actividad esté exenta de tasas. Entonces tú ahí lo que estás haciendo es que el fármaco sea gratuito. Por eso es tan importante que exista un convenio, porque si no, el secretario o interventor no te deja que sea gratuito porque entiende que está dentro del servicio municipal de deportes. Entonces, la idea es que se lleven a cabo este tipo de convenios y el colegio lo que hace es ofrecer asesoramiento al colegiado y al ayuntamiento para poder implantar ese tipo de programas, que son programas que lo único que hacen es, una vez acaban el ciclo de atención dentro del hospital, el profesional sanitario le prescribe el ejercicio físico y van directamente a ese servicio municipal. ¿Vale? Siempre hay un hospital de referencia dentro del propio ayuntamiento, es decir, tú dependes de un hospital, entonces el ayuntamiento se adhiere a ese hospital y el hospital ya le puede empezar a derivar gente al CAFIDE. Obviamente estos son proyectos que están limitados presupuestariamente, como bien has dicho, y tienen unas patologías muy concretas, es decir, existe la criba lo hace el médico, existen 4 o 5 patologías y esas son las que entran, pero eso ya te digo, son los inicios. La idea es poder llegar, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, que ya se está empezando a tantear esto, pero no a nivel de que el colegio profesional esté cogiendo el coche y yendo a los ayuntamientos a convencerles, sino directamente desde la política de la Comunidad de Madrid. Eso es un poco el futuro. A fecha de hoy, lo que estamos haciendo es eso, ir a convencer a ayuntamientos uno a uno y, oye, ¿queréis llevarlo a cabo? Nosotros damos proyectos, os damos cómo hay que hacerlo, pero vosotros tenéis que ver la vía de financiación, que es obviamente del erario público. Vale, a lo mejor es que lo he dicho yo mal. Vamos a quitar deporte, prescriben ejercicio físico. Entonces van al ayuntamiento y conforme están en esos convenios, por eso es tan importante el convenio, está restringido que el profesional que se encarga de llevar a cabo ese ejercicio físico tiene que ser un CAFIDE, no solamente CAFIDE, colegiado, y a veces se pide hasta máster. Colegiado por un tema de seguro de responsabilidad civil. Porque sí, como muy bien has dicho, lo recibe una persona que no tiene titulación, ¿el responsable quién es? El médico. Entonces el médico, eso ya es una pared. Entonces, yo no sé a quién voy a derivar esta persona. Yo sé que cuando esté en una receta y digo paracetamol va a haber un farmacéutico, porque si no, no abre el farmacéutico. Pero nosotros, ¿eso quién lo controla? Bueno, debería controlar la Consellería, pero no lo controla a fecha de hoy. Entonces lo que se intenta desde el colegio, porque es incapacidad,
de poder estar en cada uno de los polideportivos pidiendo las titulaciones, si no puede cogerlo una administración pública que maneja tantos millones como la Consellería, lo que se hace es intentar otra vía a través de convenio. Es decir, es compromiso de la Consellería del Ayuntamiento que tengan ese preparador físico, que tiene que ser CAFIDE. Yo en Madrid desconozco cómo lo hacen, pero sí que sé que se van a implantar y son modelos creo que bastante parecidos. Creo que también estaban viendo que tenía que ser CAFIDE, casi seguro, pero te lo puedo mirar. Me dejas tu correo y te miro cómo está la situación en Madrid. Muy bien. Yo quería aprovechar para hacer una pregunta a Sabrina, que, bueno, sabiendo que han tomado la iniciativa de montar una empresa, ¿no? Para mí es un orgullo muy grande, porque al final son estudiantes de este grado que han tomado una iniciativa que para mí no es fácil, ¿no? El emprender, el montar de cero una empresa, yo veo bastantes dificultades por el camino, ¿no? Entonces a mí me sorprende ese arrojo, ¿no? Es decir, bueno, hago esto y tiro para adelante y entonces una de las cosas que quería preguntarle a Sabrina es, según su punto de vista, con la experiencia que ella tiene, ¿cuáles son las claves para fidelizar a la gente, ¿no? Que al final es la clave de que funcione todo, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decir? Bueno, como he dicho antes, la mayoría una gran parte de la gente que viene ahí a entrenar es gente que no suele nunca ha hecho deporte o no suele hacer deporte o viene de otro sitio y quiere hacer el ejercicio correctamente para mejorar algo más específico. Y bueno, nosotros tenemos dos formas de trabajar, o en grupos reducidos o entrenamiento personal solo con una persona. Entonces, claro, es un poquito diferente. Para afianzar a los que vienen en grupo, sobre todo lo que hacemos es que la clase sea lo más divertida posible, es decir, hacemos los ejercicios enfocados para que haya juegos en los que ellos no se den cuenta casi que están haciendo ejercicio. Luego también hacen circuitos y hacen esfuerzo, claro, pero si al principio les haces un juego y al final también les haces otro juego, ellos al final van allí como para pasárselo bien, socializar, compartir con los mismos compañeros, porque al final es como una familia un poco, porque van siempre los mismos. Y bueno, luego al final se notan los resultados, porque es así, al final están entrenando. Y luego para la gente que viene más entrenamiento personal, pues es explicarles en cada ejercicio, siempre intentamos hacer alguna cosa así más divertida, pero bueno, es un poco más difícil porque vienen solos. Entonces lo que hacemos es explicarle qué van a conseguir con cada cosa que están haciendo y eso les motiva, porque al final ellos vienen para mejorar los dolores de espalda, para recuperarse de una lesión. Entonces, la mayoría de las veces es gratificante porque te lo agradecen y siguen porque ven las mejoras. Al final, si tú ves que mejoras, pues sigues yendo. Y tenemos gente que lleva yendo desde el principio. Muy bien. Entonces. Muchas gracias. Si os parece, vamos a cerrar con estas dos preguntas, ¿vale? Preguntas y luego Marisa, y ya procederemos a la entrega de los diplomas por parte del colegio, que los tenéis, ¿verdad? Vale. No. Es que no va desde el principio, es para que la grabación se escuche nuestra voz, no es para que haga de micrófono. O sea, que no somos tan pardillos, ¿sí? No somos tan pardillos, hemos notado que no. Nosotros también nos escuchamos nosotros. Sí, ahí va. Es para el vídeo. Las dificultades fueron que no conocíamos a mucha gente porque no somos de aquí. Normalmente cuando empiezas un negocio pues siempre cuentas con gente que conoces, familiares, que te ayudan un poco. Luego también que empezamos en verano. En verano normalmente no es un buen momento para empezar una empresa. Ahí lo hicimos un poco porque fue precipitado. Porque la gente en verano se va fuera, y sobre todo en Elche. Si conocéis un poco, pues se van a la playa, se van fuera. Entonces es difícil que la gente diga, pues voy a entrenar en junio. Claro. Es más difícil. Y luego también pues en el tema económico tampoco tuvimos ayuda, pero bueno. Sacamos un préstamo y pues luego ese año no tuvimos vacaciones, estuvimos trabajando, lo normal cuando empiezas un negocio. Y muchas horas y nada, pero cuando tienes ilusión, pues al final se pasa. Pero esas son las dificultades. Bueno, yo soy el compañero de Sabrina, entonces más que dificultades al empezar, que sí que hay, es un poco luego el mantenerse, ¿vale? Porque lo normal es empezar con mucha ilusión, muchas ganas, pueden haber momentos muy buenos, momentos muy malos, pero en los momentos malos es donde
tienes que conseguir energía y seguir con la misma ilusión. Entonces, un poco es lo que ha comentado ella. Nosotros empezamos en 2017, es eso. Lo fácil cuando abres algo es que lo abres en tu zona, en tu pueblo, en tu ciudad, van tus amigos, van tus familiares, entonces para mantenerte al principio te da. Luego lo difícil es que venga más gente. Entonces nosotros un poco hemos evolucionado a nivel de metodología, hemos implantado nuevos materiales, nuevos métodos. ¿Cómo seguimos trabajando? Con la misma ilusión. Entonces así también hemos conseguido que siga viniendo más gente, que la gente nos conozca, y también es un poco tema de contacto. Y luego aprovechando que estoy hablando, viendo un poco el tema es, que si lo han comentado algunos de ellos, es cómo empezar yo o cómo ofrecerme a algún sitio. Nosotros hemos hecho ya varias entrevistas, hemos contactado con empresas que se dedican a simplemente hacer la entrevista. ¿Qué pasa? Que tú cuando llamas a una persona, yo cuando era alumno, lo primero que preguntaba no era cuánto voy a cobrar, ni cuánto voy a trabajar. Yo me ofrecía, si no me cogían el teléfono llamaba otra vez, iba allí, mandaba correo, entonces yo con la ilusión que tenía, iba a ese sitio y le decía al tío, mira, yo quiero trabajar aquí. Entonces, aparte de ser pesado, yo he conseguido también llegar a donde estoy. Entonces, lo que no podemos pretender es, sin tener experiencia, sin haber trabajado nunca, empezar a cobrar ya, no sé, 1.000 euros o 1.000 euros. Hay que trabajar mucho sin remuneración para que vean que yo valgo, y luego lo que decía Vicente, cuando me quieran retener, ya me van a tener que pagar. Pero yo siempre tengo que demostrar que voy a ser mejor que nadie. Entonces también vais a salir de aquí de la carrera, no sé, el último año igual acabáis 60, 80 personas, yo no sé en cuántas ciudades está, pero pensar que a lo mejor cuando acabéis vuestra carrera hay 800 más como vosotros que solo tienen la carrera. Entonces yo cuando voy a un sitio no puedo solo con la carrera tener trabajo, sino que tengo que aprovechar durante el tiempo que estáis en la carrera ya para formarme. Un poco os voy a hacer como vuestro padre, ¿sabes? Esto lo dirán vuestros padres. Formaros en idiomas, tenéis mucho tiempo ahora, que penséis que no, cuando estéis trabajando no vais a tener tanto tiempo para eso. Hacer cursos de lo que os guste, si me gusta el entrenamiento voy a hacer formación de TRX, por ejemplo, si me gusta más la educación puedo formarme en algo de psicología, no sé, cosas que luego os vayan a servir. Entonces aprovechar todo este tiempo que tenéis ahora para luego en el momento que vayáis a buscar trabajo no vais a ir solo con tengo la carrera, porque así como yo hay 200 personas. Pues lo que me va a marcar la diferencia es la formación que haya tenido complementaria y sobre todo la actitud. Es decir, si yo voy con ganas, si yo demuestro que valgo, que yo, como ahora estoy desde la empresa, yo cojo más al que me demuestra ganas y quiere aprender que al que tiene un currículum de la leche. Porque a mí ese tío, si no va a trabajar bien, aunque sepa mucho, no me vale. Yo quiero una persona que esté a tope y que tenga ganas de aprender, porque yo aparte le tengo que enseñar mis conocimientos. Aunque él igual técnicamente sabe más que yo, pero yo sé también cómo hablar con la gente, cómo hay que tratar al público. Entonces yo quiero que esa persona tenga ganas de aprenderlo para luego poder transmitirlo. Entonces un poco la idea es eso, que cuando salgáis de aquí hay como vosotros 300.000 personas. Entonces cuando vais a alguna entrevista simplemente saben vuestro nombre. ¿Cómo podéis demostrar que sabéis o que sois más que los demás? Teniendo formación complementaria y luego aparte siendo pesados, querer trabajar más que nadie. De hecho, es fundamental que se escuche la perspectiva de los empresarios, ¿no? De la gente que lidera una empresa y que tiene que contratar, ¿no? De alguna manera, por eso aquí hemos juntado un poco de todo, ¿no? Y gente del sistema público, sistema privado, yo creo que esto está muy variado y muy bien. Marisa, la última pregunta. Yo quería preguntaros vuestro plan de marketing, ¿cómo habéis hecho para conoceros y para que la gente crea lo que estáis haciendo para transmitir? Bueno, pues al final en estos negocios, sobre todo aquí, al principio es muy difícil porque te conoce poca gente, pero lo que siempre funciona es boca a boca. Es decir, que la gente que venga a entrenar contigo esté muy a gusto contigo, luego esa persona te va a ir derivando a más contactos. Aparte de eso, hay profesionales a nivel de redes sociales y demás que te pueden aconsejar más que yo. Nosotros lo que hemos hecho un poco es derivar también. Tenemos una empresa externa que nos ayuda a nivel de red social, a nivel de web. Luego también asistir a este tipo de eventos también te ayuda. Aquí evidentemente no vamos a captar clientes, pero sí que nos va a servir a lo mejor para, de cara al futuro, que nos conozcáis y queráis trabajar con nosotros. De hecho, ahora mismo las clases que no hemos podido estar dando para estar aquí, las está dando una compañera vuestra. Que ha empezado de prácticas y como lo ha hecho con muchas ganas y está trabajando bien, se va a quedar a trabajar. Toma. Entonces, bueno, a nivel de marketing es eso, sobre todo, que te vayan conociendo. Nosotros la dificultad que tuvimos principal es esa, no somos de aquí, no nos conoce nadie, entonces tienes que moverte mucho. Sí. Asistir a eventos,
hablar con la gente, tener también, ser muy simpático y siempre Sí. estar dispuesto a ayudar a la gente. Y luego ayudarte en redes sociales, no sé. Muy bien. También hemos salido en la tele alguna vez. Eso más, alguien de marketing te Muy bien. puede aconsejar mejor. Muy bien. Pues oye, si os parece, vamos a proceder a la entrega de las colegiaciones distinguidas por parte de Vicente Montañana, que es el gerente del colegio. Por favor, os pido una cosa, por favor. Estar relajados porque solo quedan 10 minutos. Lo digo porque es que ya se nos da un fervor así inquietante. La gente ya va cerrando ordenadores, va cerrando estuches. Para 10 minutos que quedan, por favor, vamos a cerrarlo con dignidad, que quedan 10 minutos solo y nos vamos, que vamos en hora perfecto. ¿Los dices tú? ¿Sí? Bueno, pues la primera es Noemí Sempere Ruiz.